Buenas tardes a todos amigos de VHacker. Hoy les vamos a mostrar el análisis del criptograma de 340 caracteres del Zodiaco que fue resuelto a principios de diciembre del 2020. Adicionalmente les vamos a mostrar cómo se puede realizar un perfil de este asesino y otras teorías que están rondando en torno a los criptogramas de él. Lo primero sería empezar por el perfil de él. Pues él estuvo muy activo durante los años de 1968 y 1969. En esa época se tiene una posible edad de él entre los 20 y 30 años. Más tienen un retrato hablado de él que se visualiza aquí en esta parte izquierda. La firma de él siempre se identificaba con este símbolo. Datos interesantes de él, pues en una carta él confesó que había asesinado 37 víctimas, sin embargo solo tuvo 5 asesinatos confirmados y de ellos 2 víctimas fueron heridas, 4 hombres y 3 mujeres. Se tiene como información que él acechó a California entre 1968 y 1969 durante esa época. Aquí hemos hecho una línea de tiempo, algunos eventos relevantes de él. Lo primero es que su primera aparición fue el 20 de diciembre del 68, en cual asesinó a Betty y a David en California. Posterior a eso y 6 kilómetros de distancia de allí, el 4 de julio volvió a aparecer, en donde atacó a Michael y a Darlene Ferrin. Ese también ocurrió en California. El 1 de agosto del 69 es cuando esta persona empieza a enviar cartas a los periódicos. En este caso envió la primera carta, 3 cartas, perdón, y un criptograma de 408 caracteres. Más adelante vamos a ver qué es lo que es un criptograma. Posterior a eso, el 27 de septiembre del 69, atacó a Brian Hartnell y a Cecilia Shepard en el lago Berryessa. Eh, Más adelante, el 11 de octubre del 69, esta persona asesinó a Paul Stein y el 8 de noviembre del 69, esta persona envió un criptograma de 340 caracteres. Este criptograma fue el que tardó 51 años aproximadamente en poder resolverse y les vamos a explicar cómo ocurrió. Y ya al final del 70, el 20 de abril, envió una carta y en esta decía que su nombre era, seguido de otro criptograma de 13 caracteres, que hay una teoría que nos parece muy interesante de un matemático, el cual pudo haberlo resuelto. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando analizamos estos criptogramas? Que el que lo generó, estas encriptaciones eran hechas por un psicópata. Los psicópatas se caracterizan por mentir y por no respetar reglas. Se debe tener en cuenta que la encriptación la hizo alguien que tiene sus propios códigos y que hay que ajustarse a ellos. No se debe estudiar con técnicas habituales de criptografía ni esperar encontrar un método perfecto. Pero, ¿qué es un criptograma? Pues un criptograma es un fragmento de un mensaje cifrado y su significado es ininteligible hasta que es descifrado. Primero, para poder conocer esto o descifrarlo, se debe tener muy bien o comprender el significado original del patrón seguido en el cifrado. Es decir, primero hay que entender cómo es cifrado un criptograma para poder resolverlo. ¿Qué ocurrió en diciembre? Pues alguien, 3 investigadores, uno de Australia, uno de Bélgica y uno de Estados Unidos, lograron resolver este criptograma. Esta es una de las cartas que enviaba el asesino del Zodiaco. Este tiene 340 caracteres, como lo ven aquí en la foto. Uno de estos investigadores creó un software llamado AZ Decrypt, que es este que se puede visualizar aquí. Básicamente es un software que soluciona criptogramas por el método de sustitución. Es decir, dependiendo el carácter, puede tener una diferente sustitución en el alfabeto o algún símbolo. Esto es lo que básicamente hace este software. Pues de estas personas, después de estarlo analizando este criptograma y de estar corriendo más o menos 65.000 manipulaciones diferentes del criptograma, observaron algo que ellos clasifican o que se define como galimatías. Es un término que se usa para describir un lenguaje complicado y casi sin sentido.
En este caso, cuando estaban corriendo el software, este software les arrojó unos resultados, les arrojó unas frases que les llamaron la atención, que podían tener sentido con el asesino, los cuales eran Hope you are trying to catch me, o espero que estén intentando atraparme, y otra frase que es en la cámara de gas o the gas chamber. Esto les llamó la atención a los investigadores. Estas frases las mantuvieron y empezaron a intentar nuevamente resolver este criptograma. Entonces, ¿qué hizo uno de los investigadores que se llama Sam? Dividió ese criptograma de 340 caracteres en tres secciones, dos de ellas con 9 líneas de largo y la tercera con 2 líneas de largo, como lo visualizan acá. Esta manipulación lee todos estos símbolos de estas secciones de forma diagonal, como se puede ver acá, es decir, desde la esquina superior izquierda hasta la esquina inferior derecha. Entonces lo que empezaron fue a leer los símbolos de forma diagonal y una vez llegan a una esquina, vuelven a empezar a leer estos símbolos nuevamente desde la esquina superior izquierda hasta la esquina inferior derecha. Cada vez que se termina una de estas líneas, entonces se asigna un siguiente renglón. Entonces acá esta es la primera por la que empiezan desde la H y finalizan en la K. Y luego la siguiente por la que empezarían es la E, seguido de la B, seguido de este símbolo de más, seguido de este cuadro y así sucesivamente hasta completar todos. Una vez realizan esto, suben estos símbolos al software. Estos investigadores lo intentan resolver nuevamente por el símbolo, por el método de sustitución. Sin embargo, en este punto no encontraron resultados, vieron que no les arrojó ningún hallazgo. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a usar? Intentaron usar el método de sustitución más la opción de crypt grid o rejilla, que básicamente esta opción lo que hace es fijar las palabras en posiciones específicas y allí usaron la galimatía que habían encontrado, la de Hope you are trying to catch me, y las dejaron quietas. Entonces el software AZDecrypt va a empezar a resolverlo, pero manteniendo estas palabras clave. Una vez hacen esto en la primera sección del criptograma, lo resuelven, el software les devuelve ya esta frase, que ya tiene más sentido y que empieza a tener, eh, digamos, que relación con lo que estaba ocurriendo en esa época en que fue enviado ese criptograma. Y era que alguien había llamado a un show de TV a decirles que era el Zodiaco y que no quería ir a la cámara de gas. Entonces en este punto pues ya tiene este sentido porque dice en esta sección que no tiene miedo de la cámara de gas. Todo esto ocurre solo por la primera sección de las tres secciones del criptograma de 340 caracteres. Después realizan la misma técnica para la tercera sección, que era solo de 2 líneas de largo. Sin embargo, el resultado es estas frases de acá. Sin embargo, hay unas que se pueden leer como Efil, que al revés es life, Esidarab, que al revés es paradise. Estas son frases invertidas, entonces lo que hicieron estos investigadores manualmente fue normalizarlas y lo que dice es que la vida será fácil una vez en el paraíso o muerte. Esta la tienen quieta, tiene un poco de sentido y empiezan a resolver la segunda, que es la más interesante, la segunda sección. Una vez realizan el mismo método de leer las diagonal de izquierda a derecha y pasarlos por el software AZDecrypt, por el método de sustitución más crypt, les da este cuadro de acá. Sin embargo, ven que hay unas letras que pueden tener sentido, como es because, slave, where, hay allies, que puede ser analyze, a fight, que puede ser afraid o temeroso, y empiezan a cuestionarse que puede tener algunos errores de ortografía el criptograma y el Zodiaco pudo haber tenido algunos errores en el momento de diseñarlo. Una vez empezaron a ver esto, empezaron a mirar los investigadores qué errores podían resolverse.
y vieron que el criptograma estaba mal, como se visualiza acá en este cuadro de la mitad, y encuentran que si mueven la letra H de esa línea, es decir, esta, una columna más hacia la derecha, ya aquí estas letras que están en amarillo que dice OSRV no, no se van a ver así, sino que va a decir NOSR, que va a tener más sentido y va a poder concluirse que leyéndolo diagonalmente como el método que ellos proponen, si va a decir slaves, for y now. Entonces acá es donde se dan cuenta que el zodiaco cometió un error. Una vez hecho esto, empiezan a hacer la técnica de la lectura diagonal. Sin embargo, uno de los investigadores, llamado George, encontró que hay una letra entera que está legible y es life is. Él mismo también entendió que si se realiza la lectura diagonal, pero ignorando esto, el mensaje transformado va a tener un poco más de sentido, o no, obviamente con unos mensajes perdón, con unos errores de ortografía, que es este primero de acá. So here because he now have enough slaves, como pueden visualizar acá. Después de aplicarle a esto un poco de correcciones de ortografía, ya empieza a tener un poco más de sentido. Y el investigador Gerald supone que al final de la frase debe ir la letra, o, perdón, la frase que se ignoró, que es life is. De esta forma, ellos después de poder entender los errores de ortografía que cometió el zodiaco y aplicar la técnica de lectura diagonal, se pueden dar cuenta de que tiene más sentido esta segunda parte. Ya finalmente lo que hacen ellos es unir las tres secciones resueltas y la frase lo que dice en español en resumen es: espero que se diviertan mucho tratando de atraparme. Ese no era yo en el programa de televisión, lo que trae a colación un punto sobre mí. No le temo la cámara de gas porque me enviará al paraíso más pronto, porque ahora tengo suficientes esclavos que trabajan para mí. Todos los demás no tienen nada cuando llegan al paraíso. Así que tienen miedo a la muerte. No tengo miedo, porque sé que mi nueva vida es vida y será fácil en el paraíso de la muerte. Esta es básicamente la solución del criptograma de 340 caracteres que realizaron estos investigadores. Una vez solucionaron los errores de ortografía y comprendieron cómo fue el método de encriptación que realizó el asesino del zodiaco. Hay otras incógnitas continuando este tema del zodiaco y es cuál era su nombre. Hay una teoría interesante de analizar y es la de Eduardo Cuitiño para la carta que el zodiaco envió el 20 de abril del 70. Mucha gente pensaba que este mensaje se podía resolver por el método de sustitución, pero nunca se cuestionaron si en este criptograma había que agregarle letras, explicó esta persona que tiene la teoría. Es de notar que actualmente esta teoría no ha sido aceptada y tampoco se tiene como el nombre de esta persona. Sin embargo, sí coincide con uno de los principales sospechosos del FBI. Esta es la segunda hoja de la carta que envió el Zodiaco, el cual está al revés, pero se puede ver como un bus, unas letras, la A, la B, el Sol, y ya la carta del Zodiaco firmado con su símbolo y unas coordenadas. Aquí lo que hace Cuitiño es cuestionarse sobre la lógica del asesino y los iconos que usaba, y lo que hizo fue crear el alfabeto de manera circular, a la forma en que hace el símbolo del asesino, como lo vemos acá. Después de eso, él lo que hace es mapear las letras que hacen falta en el mensaje y creó este diagrama para unir a cada una. Cada una de ellas crea una X. Posterior a eso, pues él se cuestiona o entiende que por eso el criptograma traía ese símbolo de las X para dar a entender que esas letras eran las que faltaban en su criptograma. Sin embargo, ahí lo que dice es que estos símbolos extraños no pueden ser letras que falten, sino que puede servir para otras cosas. En este caso, lo que él dice es que este símbolo, como una X, es un separador de palabras. Entonces, cada vez que en el mensaje se vea el símbolo de la X, es
una palabra separada. Entonces este sería el primer fragmento de la palabra, la segunda, en este caso la tercera palabra y finalmente la cuarta palabra. Eh, entonces en este caso hay que entender qué letras separan las palabras y ese es el otro símbolo que está en la carta, que se da a entender que es como una T acostada. Ubicando esta T en los vértices de los segmentos, vemos que las letras que separan las palabras son la A, la K, la M y la N. Y ese es el significado del otro símbolo. Entonces, en resumen, el símbolo de la X en un círculo indica qué letras agregar y es un separador de espacios. Y el símbolo, que es como una T acostada, dice dónde se deben agregar esas letras que faltan. Entonces, viéndolo de esta forma, el mensaje entonces tiene 4 palabras. La primera palabra lleva una A, una E y una N y le falta una letra y comienza con la letra A. La segunda palabra lleva la K y le falta una letra y comienza con la letra K. La tercera palabra lleva la letra M y le falta una letra y comienza con la M. Y la cuarta palabra lleva la letra N, A y M y le falta una letra y adicionalmente empieza con la letra N. Entonces el dibujo, este matemático lo que dice es que parece no corresponder a la carta. Entonces este dibujo nos está indicando cómo debe ir en el criptograma. En este caso se ve que la A está acostada. En este caso, entonces, si la A está acostada, él lo que hace es girar su abecedario en el círculo que ya tiene trazado y al girarlo, para que ocupe esta A, esta posición de cerca a la N, y se vería entonces la L de arriba, la Y abajo, la E a una izquierda y la R a la derecha. De esa forma, casi que si trazamos un símbolo del zodiaco, quedaría perfecto. Entonces lo que dice esta persona es que a la primera palabra, que es AEN, le falta una letra que es la L, que la vemos aquí. A la segunda palabra, K, le falta una R, que sería esta, y la R la vemos acá también. A la tercera palabra, que es la M, le falta una Y, y la vemos acá. Y finalmente a la cuarta palabra, que es NAM, le falta una E. Entonces, haciendo esto, el mensaje sería Allen, el símbolo del zodiaco, KR, My Name, y eso traduciría algo que sería Allen, Zodiac Killer, My Name. Y resulta que hay un sospechoso del FBI, perdón, que se llama Arthur Lake Allen y que fue uno de los más acusados de ser el zodiaco, sin embargo no lo lograron comprobar y podría coincidir. Esta sería la solución a la teoría del criptograma de en donde está el nombre del zodiaco. Estas son las fuentes que usamos para poder realizar esta descripción y está el video original de los investigadores que realizaron esto. Saludos.